Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión, columna que pretende precisamente analizar temas y problemas del orden local, nacional e internacional que se conviertan en insumos teóricos y conceptuales para la discusión y el debate público de la ciudadanía. En las últimas columnas hemos venido abordando el tema sobre las universidades públicas, tratando de analizar la complejidad de la universidad pública, con el objetivo de que los estamentos universitarios y la ciudadanía tengan una mayor comprensión de su funcionamiento. Hemos abordado el tema de financiamiento, el tema de autonomía, el tema de gratuidad de la matrícula, el déficit de las universidades públicas, las alternativas para que ese déficit pues, se resuelva y la universidad pública continúe fortaleciéndose y con ello respondiéndole a temas estructurales en materia de acceso, de cobertura, de regionalización, de fortalecimiento de la capacidad científica, en fin. Creo que entre más claridades existan sobre cómo funcionan las universidades, pues mejor va a ser la comprensión y la interacción con ellas. En esta ocasión, la columna gira alrededor de por qué las universidades públicas son entes universitarios autónomos. Siempre se ha dado una confusión y se compara y se iguala a las universidades públicas como si fuesen establecimientos públicos y resulta que no. Si algo generó la Ley 30 de 1992 y las distintas sentencias que en materia constitucional ha generado la Corte Constitucional es que las universidades son entes universitarios autónomos. Y esa autonomía está representada en la capacidad que tienen ellas mismas de darse sus propios estatutos, sus propias normas, sin que esos estatutos y esas normas pues, desconozcan fundamentos constitucionales o el orden constitucional del país. Entonces, las universidades son autónomas para construir su propia normatividad en materia financiera, administrativa y académica. Y eso ha sido una fortaleza de la universidad pública y una fortaleza en la medida en que la autonomía es bien utilizada. La autonomía permite precisamente que la universidad tenga una independencia y tenga una libertad en la cual se pueda mover y en la cual pueda desarrollar sus procesos. Eso también implica el tema financiero, que es donde realmente se ha generado una autonomía que es desventajosa y es lo que diferencia a la universidad pública como ente universitario autónomo de los establecimientos públicos. En el entendido que los establecimientos públicos, la nación concurre con los recursos para su funcionamiento. En cambio, en los entes universitarios autónomos, como son las universidades, la nación concurre con una parte del presupuesto para su funcionamiento. Así que he tratado de hacer una reflexión para hacer esa diferenciación y para que eso sirva de insumo en términos de claridad y de comprensión de por qué las universidades públicas son entes universitarios autónomos. Y lo he llamado así precisamente, entes universitarios autónomos. La comunidad en general sigue viendo las universidades estatales como establecimientos públicos. Esta percepción genera no solo en la sociedad, sino dentro de las mismas instituciones de formación superior estatales, que gran parte de los docentes y funcionarios piensen equivocadamente que el gobierno central les da a las universidades el mismo tratamiento que a los establecimientos públicos. Este imaginario colectivo es erróneo si se tiene en cuenta que a los establecimientos públicos el Estado les asegura los recursos necesarios de funcionamiento e inversión, incluyendo recursos adicionales para atender obligaciones como el aumento salarial y los factores que impactan sobre las contribuciones inherentes a la nómina, la actualización de las plantas de personal y de su infraestructura físicas y tecnológicas, condiciones que la nación ya no garantiza a las universidades estatales. Si bien es cierto que las universidades fueron establecimientos públicos en el pasado, desde la Constitución Política de 1991 y la expedición de la Ley 30 de 1992, las universidades fueron establecidas como entes autónomos con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, un patrimonio independiente, con la facultad de elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden, lo que significó para el gobierno nacional que los recursos que aporta la nación a las universidades constituya una transferencia de ley, que cada consejo superior debe distribuir para atender los gastos de la universidad. Lo anterior ha sido ratificado en concordancia con la Dirección General de Presupuesto del SUE, en la que plantea que
al financiamiento de las universidades públicas nacionales, departamentales y municipales, concurre la nación mediante los aportes a los que obliga la ley y los aportes de las entidades territoriales y los recursos propios, lo cual quiere decir que la nación no financia los costos de funcionamiento de las universidades públicas. Tales aportes de la nación se apropian de forma global en el presupuesto anual del Ministerio de Educación Nacional, tanto en funcionamiento como en inversión, tal como lo señala la sentencia C-220 de 1997. Y son las mismas universidades las que elaboran sus presupuestos y los distribuyen de acuerdo con sus necesidades, al tiempo que sus respectivos consejos superiores, máximos órganos de gobierno, son los facultados para su aprobación, teniendo en cuenta los estatutos de cada ente universitario y sus propias necesidades de gasto. En efecto, la autonomía fue conferida a las universidades mediante el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, cualidad que ha sido parte de la universidad desde sus orígenes en los siglos XIII y XIV, en razón a que sus funciones están directamente relacionadas con la creación, transmisión y difusión de conocimiento y cultura, enmarcadas en la docencia, investigación y extensión, y se realizan con independencia de los mandatos de la sociedad y del Estado, aunque respondan a las necesidades de estos dos actores. De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que si bien la Ley 30 de 1992 hace un reconocimiento de esta autonomía a las instituciones de educación superior estatales en temas de administración, manejo presupuestal, normatividad, elección de sus directivas, entre otras características, generó también en el gobierno nacional un efecto de menor compromiso en materia de financiación de la educación superior pública, donde las responsabilidades de garantizar educación de calidad fue trasladadas a las IES estatales. Y los recursos que aporta la nación a las universidades son considerados hoy como un aporte de ley. En este sentido, la universidad pública ha visto disminuido su crecimiento en relación con las exigencias sociales y territoriales en materia de cobertura, investigación, extensión y modernización de la infraestructura física, técnica y tecnológica. Lo anterior ha impulsado la generación de recursos propios para sostener los procesos misionales. Este era el análisis de esta columna, porque es importante hacer esta claridad, si se quiere, legal, jurídica, de lo que es un establecimiento público y un ente universitario autónomo. Y por supuesto, las repercusiones que esto ha generado en el desarrollo mismo de las universidades públicas en Colombia. El hecho de que la nación hoy solamente concurra con el 49% del presupuesto con que funcionan las 32 universidades públicas, eso genera un efecto para poder consolidar y expandir la oferta educativa, sobre todo en las universidades de región como la Universidad de Córdoba, donde hay problemas estructurales, por ejemplo, en materia de acceso, de cobertura. Hoy en Córdoba, de cada 100 bachilleres que terminan la secundaria, solamente 23 ingresan a la universidad. Eso significa un porcentaje de un 23%, cuando el promedio nacional en materia de cobertura está en un 52%. ¿Qué significa eso? Por un lado, que la nación, el Estado colombiano, debe asumir la educación pública superior como una política de Estado, para poder materializar lo que la Constitución Política de 1991 contempló. La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Garantizar ese derecho implica que el Estado asuma una responsabilidad integral en cuanto al financiamiento y sostenibilidad de la universidad pública. Eso no ha sucedido en los últimos 30 años en Colombia. Y no ha sucedido porque la nación concurre con una parte de ese presupuesto para funcionamiento. El resto de los recursos con que funciona la universidad pública se ha visto ella obligado a generarlo a través de esfuerzos propios. Eso significa venta de servicios. Ahí incluimos la matrícula de pregrado, la matrícula de posgrado, la venta de servicios que hacen los centros, los institutos, los laboratorios, los diplomados, los seminarios, los cursos, es decir, todo el conocimiento que la universidad produce, pues lo vende, lo convierte en dinero y con ese dinero puede suplir el resto de sus necesidades para poder funcionar y para poder sostenerse. Es decir, la universidad entró en la lógica del libre mercado
Y esa lógica del libre mercado la obliga precisamente a generar recursos para poderse sostener. Eso es lo que hay que invertir, eso es lo que hay que cambiar en Colombia. Y esa ha sido la manifestación que el sistema universitario estatal ha venido estableciendo y ha venido señalando. De ahí entonces la necesidad de esta clarificación que acabo de hacer entre lo que es un ente universitario autónomo y un establecimiento público. Porque todavía se tiene la percepción de que la nación concurre con todos los recursos para que la universidad pública funcione, pero en la práctica y en la realidad eso no es así. Nosotros nos toca hacer esfuerzos día a día por generar recursos para poder sostener todo este engranaje institucional y todo el servicio educativo que prestamos. Así que con esta columna pues aporto a la discusión y al análisis de la ciudadanía y en especial de los estamentos universitarios alrededor de la comprensión de un tema que afecta el día a día del desarrollo de las universidades. Muchas gracias.